Bien, bien, bien. Muy buenas noches. Tengan todos y todas las que nos visitan en nuestro programa institucional. Hablemos de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Hoy precisamente tenemos un tema bastante, pero bastante interesante. Hablamos de la preparación de información financiera para entidades sin ánimo de lucro, ESAL, y un proyecto que es el proyecto, bueno, entendiendo el 4 como una A, sería IFRAMPO, pero eso me lo va a corregir el doctor, el doctor Daniel Sarmiento, miembro del Technical Advisory Group, el TAC, que él nos acompaña el día de hoy desde Colombia. Colombia que hoy tuvo una participación a nivel mundial muy interesante con la doctora Diana Trujillo, colombiana, que puso un robot, precisamente la directora de vuelo, en la superficie de Marte, y es una colombiana, orgullo latinoamericano en este momento. Así que, doctor, bienvenido. Ya le voy a dar la palabra, doctor, para que nos dé su mensaje de bienvenida. Quiero también saludar a otra de las invitadas del día de hoy, que es la licenciada Norely Pinto, que ya se está haciendo habitual que Norely nos esté acompañando los jueves, producto de esa agenda internacional que nos hemos trazado para poder traer y compartir con los colegas venezolanos desde otras latitudes. Ella es directora por Venezuela en el GLENIF y también miembro del Comité Permanente de Principios de Contabilidad. Es menester presentar a Norely, pero debo hacerlo. Quiero también saludar a una invitada especial para hacer un homenaje en estos momentos iniciales, que es la licenciada Nancy Sánchez, la presidenta. Ella es presidente del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, y cuando hablamos de un homenaje, bueno, ya vamos a dar más detalles precisamente de eso. Los moderadores, hoy Jorge Gómez, como siempre, secretario de Estudios e Investigaciones de la Federación, y el licenciado Carlos Sánchez, secretario de Finanzas de la Federación. Yo soy Luis Veloz, presidente de esta institución gremial nacional, y bueno, para mí es un gran placer tenerlos todos acá. Ahora sí, vamos a darle para un mensaje de salutación al doctor Daniel Sarmiento. Así, bienvenido a Venezuela, y aproveche para saludar pues a esos colegas venezolanos que lo van a escuchar en este momento y los que lo van a escuchar posterior de manera diferida. Bienvenido. Muchas gracias, querido colega. Lástima que me den la bienvenida a Venezuela, pero por esta vía. me hubiera encantado que fuera de cuerpo presente, porque me encanta Venezuela. Es un país que me parece muy, muy, muy querido para nosotros, los vecinos. Deberíamos ser una sola nación, de hecho, ¿no? Pero me encanta Venezuela, y siempre que he ido allá ha sido fabuloso. Es un placer estar con ustedes en esta noche, y ahora más adelantico comenzaremos nuestro programa oficialmente. Gracias. Gracias, doctor, de verdad, gracias. Bueno, Jorge, tu mensaje de salutación hoy, que te va rapidito. Sí, de verdad que dándole la bienvenida al doctor Sarmiento, de verdad, Daniel, agradecido, y que es un tema de verdad muy importante, el de entidades sin ánimos de lucro o sin fines de lucro, como le decimos acá en Venezuela, ¿no? Y bueno, estoy seguro que los que están escuchando y los que están pendientes acá con este canal van a estar tratando o escuchando un tema muy importante, porque creo que muchas entidades hoy en día, con la pandemia, por cierto, las organizaciones, la ONG y todas estas entidades han cobrado un papel preponderante con el tema de las ayudas y todo eso. Así que yo creo que este tema es importante para el gremio y para el contador público. Saludos a todos. Gracias, Jorge. Y ahora a Norely. Norely, danos tu mensaje de salutación. Bueno, para mí, como siempre, un placer en compartir estos espacios de la Federación, y hoy muy especialmente por haberme conferido el honor de estar aquí junto a un gran amigo,
con quien he compartido muchos trabajos en el GLENIF, porque Daniel fue director del GLENIF en representación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia. Y bueno, una vez más, Daniel, bienvenido, un fuerte abrazo, me encanta verte por aquí, y bueno, seguiremos conversando un poco más adelante. Muchas gracias. Así es, así es. Ahora cuando nos queda programa. Carlos, bienvenido, adelante. Gracias Luis. Muy buenas noches. Bienvenidos, estimados colegas y amigos de la Contaduría Pública. Como siempre, pues un placer compartir con ustedes todos los martes y todos los jueves con temas que son de interés, en este caso, pues, tanto nacional como internacional. Tener la visita de una personalidad como el licenciado Daniel Sarmiento, pues, representa para nosotros un motivo de orgullo. Y doctor licenciado, bienvenido a esta tierra a través de este medio. Bien, quiero aprovechar la oportunidad para saludar al licenciado Jairo Ramírez, que se encuentra por acá presente como siempre en el chat. Un gran saludo y bueno, bienvenida Nancy, compartirás un rato con nosotros acá en este programa. Y como siempre le digo a los colegas, los temas que aquí tratamos, por supuesto, necesitan una mayor capacitación, necesitan una mayor investigación y por eso siempre deben acudir a los institutos de desarrollo profesional de su colegio federado, que seguro dentro de su parrilla de cursos estará ofertando este tipo de temas. Muchas gracias, Luis, adelante. No, muchísimas gracias a ti, Carlos, por ese mensaje. Y es así. Bueno, vamos a hacer vamos a decir, una parada virtual en honor, en homenaje póstumo al licenciado Pedro Bottini, un pionero gremialista. Yo no quiero extenderme en su currículum, prefiero que la licenciada Nancy Sánchez, presidenta del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, precisamente pueda expresar desde este espacio ese sentimiento que nos embargó el día de ayer por la desaparición física de este pionero gremial que ocupó cargos directivos y que bueno, fue un ejemplo para estas generaciones que hoy pues están en el gremio. Entonces, Nancy, bienvenida nuevamente y te cedo el derecho de palabra. Activa el micrófono, por favor. Eso. Buenas noches. Es agridulce, vamos a decirlo así, este momento, pero el licenciado Pedro Bottini merece nuestra admiración, como lo dijo Luis hace un momento, pionero de nuestro gremio, es directivo de afiliación, es directivo de nuestro colegio Distrito Federal, originalmente era Distrito Capital, y mira, incansable profesional hasta último momento ejerciendo y enalteciendo nuestra profesión, y bueno, y por todas esas cosas se merece nuestra admiración. De verdad, gracias por cederme la palabra para dedicar ese minuto de silencio que muchas veces quisiéramos que fuese más bien un minuto de aplausos para esas personas que dejaron esa huella de verdad marcada en nuestra profesión y en nuestro gremio. Y entonces, entre esta tristeza que nos embargó ayer por esta inesperada desaparición de nuestro Pedrito Bottini, como le decíamos cariñosamente, entonces demos ese minuto de silencio en su honor, en nombre del gremio de los contadores públicos de Venezuela. Gracias, Nancy. Vamos a pedirle al licenciado Carlos Sánchez que nos ayude con el minuto de silencio y también pues para incorporar a este minuto de silencio en homenaje a la memoria de Pedro Bottini a todos esos contadores públicos que también pues han fallecido en los últimos días y a sus familiares y amigos.
Carlos, ¿tú me indicas? Okay, damos inicio al minuto de silencio. Ha concluido el minuto de silencio, Luis. Gracias, Carlos. Y bueno, gracias a los invitados especiales del día de hoy por permitirnos este pequeño espacio para este homenaje. Nancy, ¿algunas palabras finales que nos quieras decir al gremio, a todos los que nos están escuchando? No, bueno, que sigamos enalteciendo nuestra profesión, como lo está haciendo desde el directorio de la federación con estas jornadas técnicas, estas charlas técnicas que nos unen de manera virtual, porque bueno, como decimos, la virtualidad vino para quedarse en estos momentos de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y que unidos somos más fuertes, unidos, comunicados, y la profesión como tal, creo que en esta oportunidad tiene los retos más grandes que se le puedan presentar, porque, como decimos, en las adversidades, esta profesión siempre se hace más grande. Entonces, felicitaciones, sigamos luchando porque nuestra profesión siga enaltecida y siga siendo pilar de todas las profesiones sociales y económicas que tenemos en nuestro país. Buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad de poder dirigir estas palabras en honor al licenciado Pedro Bottini y bueno, todos los éxitos del mundo y como dice el eslogan, ¿verdad? Los contadores públicos somos pieza clave. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Nancy, gracias. Y bueno, gracias nuevamente a los invitados pues por permitirnos este espacio y poder compartir con todos y cada uno de los contadores que están en este momento conectados con nosotros. Bien, vamos entonces a iniciar nuestro programa oficialmente. Yo quisiera en este instante, como tenemos al doctor Daniel allí ansioso de comenzar, pero yo quisiera, doctor, que usted le cediera esa palabra a la licenciada Norely Pinto, para que ella, vamos a decir, nos ubique en lo que vamos a hablar el día de hoy y después comienzo con la primera pregunta que quiero hacerle con respecto a las ESAL. Eso lo vamos a hablar, así que Norely, la palabra es tuya, bienvenida, adelante. Muchas gracias, Luis. Bueno, cuando los contadores públicos estamos muy acostumbrados a compartir nuestro conocimiento profesional con entidades lucrativas. Como consecuencia de ello, en todos los países, el ente emisor de principios de contabilidad pues ha hecho mucho énfasis en el trabajo de preparación de información financiera de las entidades lucrativas. Pero existe también dentro de ese mundo económico un grupo de entidades que no persiguen fines de lucro y que han estado como nosotros en la revista de propósitos generales que emitía el Comité de Principios de Contabilidad, hubo un artículo que se llamó la información financiera de las entidades sin fines de lucro, una deuda pendiente. Y se ha venido trabajando a nivel internacional. Daniel, gran amigo, ha venido monitoreando e
e impulsando, muy especialmente en América Latina, el trabajo en relación con la información en las entidades sin fines de lucro. Por allá en los años 2017, Daniel promovió a través del GLENIF que participáramos en una encuesta que hoy ya tiene una avanzada y es de lo que vamos a hablar hoy. En Venezuela, en los años 2015, el Comité Permanente de Principios de Contabilidad también tuvo motivación en relación con ese tema. Y en Venezuela muy especialmente, tenemos que este tipo de entidades son sociedades civiles normalmente, pero que tienen una serie de transacciones o una serie de regulación de su parte financiera de manera distinta. Y tenemos entidades desde nuestro gremio, por ejemplo, a otro tipo de agrupaciones que manejan de forma autónoma a algunos de sus asociados elementos, tal como, por ejemplo, las sociedades civiles que agrupan al taxi o al índice taxi. Por poner ejemplos, de eso lo decía hace un rato, las ONG en sus diferentes manifestaciones, las iglesias, etc. O sea que el trabajo que Daniel nos va a presentar hoy es una avanzada que tenemos en torno a este tema. Y para no hacerlo esto más largo, es bueno que nuestra audiencia conozca que el doctor Daniel Sarmiento Pavas es socio director de Audit and Consulting Service, una firma miembro de SMS. Además, él fue consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, que es el organismo emisor de las normas de información financiera y todo lo que regula la profesión en Colombia. Además, fue director del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera en representación del Consejo Técnico. Es profesor universitario, es autor de libros y es el único miembro latino dentro del Technical Advisor Group, que es el grupo que está promoviendo un proyecto de normas de información financiera para las entidades sin ánimo de lucro. Y principalmente, Daniel es un gran amigo personal y también de nuestro gremio, especial del gremio de Carabobo. Entonces, bueno, sin más, para dejar en el uso de la palabra a Luis para que comencemos nuestra dinámica habitual. Daniel Sarmiento, bienvenido. Sabes que te aprecio altamente y es un gusto que me hayan invitado a compartir escenario contigo. Es un honor. Gracias. Gracias, Noreli. De verdad que para nosotros también es un honor estar aquí compartiendo con este licenciado, este doctor Daniel Sarmiento, que es una figura a nivel latinoamericano, y tenerlo sentado acá con nosotros compartiendo esta noche es todo un gusto y un honor. Doctor, para usted y para la audiencia también, para aterrizar a todos, Noreli ya nos hizo un breve bosquejo, pero vamos a aclarar algunos conceptos o definiciones claves. Se habla mucho de entidades sin fines de lucro o sin ánimo de lucro, lo que es la ESAL, pero ¿qué es en realidad una ESAL? Esa es la primera pregunta, así que doctor, bienvenido nuevamente, adelante, el escenario es suyo. Muchas gracias, mi querido colega. La verdad es que tengo las orejas rojas de tan inmerecidos elogios que ustedes me han hecho. Estoy lleno de vergüenza, pero de verdad que a Noreli yo le digo Norita de cariño, y ella sabe también cuánto la quiero, cuánto la aprecio. Muchísimo desde hace años que trabajamos juntos y nos conocimos, años en estos temas de NIF. Bueno, entrando un poco en materia, justamente esta es la primera gran pregunta.
el sector no lucrativo es un sector que cobra cada vez más fuerza en cada país. No es una cosa de algunos países. Esto es a nivel general, a nivel mundial. El sector no lucrativo cada vez es más poderoso. El problema arranca por ahí. ¿Qué es una entidad sin ánimo de lucro? Poniendo la sigla que es una ESAL, una organización sin fines de lucro, o sea, como se llama en diferentes países. Esto varía mucho de país a país. Y aquí yo quiero presentarles algunas de las definiciones. Por ejemplo, aquí está la definición canadiense del Chartered Professional Accountants de Canadá, que dice: son entidades usualmente sin participaciones de propiedad transferibles, organizadas y operadas exclusivamente para fines sociales, educativos, profesionales, religiosos, de salud, de caridad o cualquier otro fin no lucrativo. Los miembros, contribuyentes y otros proveedores de recursos de una organización sin ánimo de lucro, en tal condición, no reciben ningún rendimiento financiero directamente de la organización. Como ustedes ven, ahí comienza el enredo porque está nombrando cuáles sectores son los que tienen entidades no lucrativas. Y esto se podría ampliar muchísimo, dependiendo de las condiciones del entorno económico y social que tiene cada país. Por decir algo, en el caso colombiano, nosotros tenemos unas entidades que se llaman cajas de compensación familiar. Y esas entidades son privadas, pero tienen control público, porque resulta que su funcionamiento, sus recursos se obtienen de las entidades económicas que tienen que hacer un aporte mensual para que estas organizaciones funcionen, y su papel, su rol socioeconómico es o proveer servicios sociales, servicios educativos, servicios de recreación, de turismo, de formación, etcétera, a los empleados de todas las entidades del país. Ahora uno diría, ¿esa es una entidad sin ánimo de lucro? Pues a la luz de lo que está en esta definición, sí, claro que sí. Pero uno va a ver y hace tantas cosas que entre esas cosas hay unas que parecerían lucrativas, porque venden también productos, cobran por los cursos, a pesar de que si fuera por lo que venden y por lo que cobran, no podrían subsistir, porque no les daría el suficiente ingreso para poder sobrevivir. Entonces, esto complica un poco el asunto, la amplitud, es decir, el abanico de posibilidades que puede haber en las entidades no lucrativas. El FASB, el órgano norteamericano, la define como una entidad que posee las siguientes características que la distinguen de una empresa lucrativa. Reciben contribuciones de proveedores de fondos importantes que no esperan un rendimiento monetario equivalente o proporcional. Operan para fines distintos de generar utilidades y hay ausencia de participaciones en la propiedad, como ocurre en las empresas comerciales. A la luz de estas definiciones podemos ver que en un país algo que es una ESAL podría no serlo en otro país. Y aquí es donde se comienza, desde aquí arranca la complicación para tratar de estandarizar lo que es una ESAL. Ese es el trabajo que hemos venido desarrollando con el TAC desde hace... El TAC está organizado oficialmente desde hace un par de años apenas. Y eso es lo que hemos venido discutiendo, pero tiene un antecedente, el TAC, en un grupo de investigación que se creó en el IFAS ya hace más tiempo, hace como unos 5 años tal vez. Así que ese es el trabajo que se ha venido haciendo, tratando de unificar estos criterios para tratar de estandarizarlos. No sé si en Venezuela habrá una definición oficial. En el caso nuestro colombiano, no hay una definición oficial. Hay algunas definiciones que han intentado académicamente, pero no una definición oficial. No sé si en Venezuela la hay, querido colega. No, en Venezuela tampoco tenemos una definición y eso ha sido uno de los problemas, tal como lo menciona, que también tenemos esa atomización de
actividades que puedan hacer entidades que no se rigen por el Código de Comercio, sino que están regidas por el Código Civil. Entonces estamos también en esa situación que mencionas, Daniel. Claro, y si vamos a hablar de la supervisión que tiene la CESAL, también es muy diversa, porque hay muchos entes que supervisan la CESAL. Por ejemplo, si es una organización religiosa, tiene una supervisión. Si es una organización, un club o algo así por el estilo, tiene otra supervisión. Si es una fundación, tiene otra supervisión. Entonces, dificulta muchísimo la estandarización. Pero en conclusión, uno podría decir que por lo menos sí hay esas características que diferencian una no lucrativa de una lucrativa. Y es que en una no lucrativa, las contribuciones no se dan vía inversión, porque se entiende que cuando se contribuye, pues no hay retorno económico. Lo que hay es un retorno tal vez en servicios o en una actividad social, pero no un retorno económico. Y lo mismo, pues, como no hay ese retorno económico, pues no hay una distribución propiamente dicha de utilidades. Y pues no existen títulos que sean negociables y representativos de propiedad del capital. Creo que eso es como lo más significativo. Y, doctor, una pregunta rápidamente, porque usted nombró iglesias y nombró otras organizaciones, pero también los gremios entran, pues, o pudieran entrar en una de esas definiciones que acaba de mencionar. Pero para usted, ¿por qué son importantes las ESAL? ¿Por qué son importantes? Evidentemente se han hecho más importantes porque, como mencionaba hace un momento, las ESAL han venido cobrando cada vez más peso en las economías de los países. Hay cifras en los países desarrollados y bueno, también tenemos algunas cifras del caso nuestro, el caso colombiano, que muestran el nivel de participación en el Producto Interno Bruto que han tenido las entidades sin ánimo de lucro, que han ido teniendo cada vez más. En el caso internacional, si hacemos un promedio más o menos de lo que significa la contribución al PIB, estamos hablando de más de un 6% de participación en el PIB de las entidades sin ánimo de lucro, que es una cifra bastante alta. Y en el caso colombiano se estima que la contribución al PIB de las entidades no lucrativas está alrededor del 15%, que eso es una cifra supremamente grande. Como decíamos, el problema de la clasificación, me gustaría mencionar brevemente esto. Tiene por lo menos algún referente que ayuda para tratar de desenredar la madeja, y es la clasificación de entidades sin ánimo de lucro que tiene la ONU. Esta clasificación es la ICNPO, International Classification for Not-for-Profit Organizations, y que se distribuye en 12 grupos. Prácticamente lo que deja esto, que esto es del libro de cuentas nacionales de la ONU, es la posibilidad de que cualquier país pues incluya cualquier tipo de ESAL en alguno de estos 12 grupos. Bueno, el grupo número 12 de hecho se llama no clasificado en otra parte, así que incluso si no estuviera en los otros 11, pues caerá en el 12. Pero, como venía diciendo, el crecimiento de la CESAL ha venido siendo geométrico y las donaciones, por ejemplo, este dato es muy reciente. Ustedes encuentran eso en una página que se llama doubledonation.com. Perdón. Y dice que en el año 2020 las donaciones totales crecieron un 4.1% y es el 6º año consecutivo de crecimiento, con un 12.1% de incremento de las donaciones en línea. ¿No creen ustedes que algo tiene que ver la pandemia con este tema? Yo pensaré que claramente sí. Ha crecido muchísimo el movimiento económico de las entidades no lucrativas, porque en una crisis como esta, pues se vuelven aún más relevantes. Y miren estas otras cifras, más o menos en Japón,
La participación viene siendo del 4.2%, en Holanda del 14.4%, en Reino Unido y Canadá el 8.5%. Y en relación con las donaciones, en relación con el PIB, las donaciones, cuando hablamos de donaciones, estamos hablando de donaciones a ESAL, son 0.25 del PIB en Japón, 1.98 en Estados Unidos y 1% en el Reino Unido, que es una suma bastante considerable. En el caso colombiano, como les decía, simplemente de manera ilustrativa, nosotros tenemos datos de Confecámaras donde están registradas las ESAL que tienen que pasar por ahí, pero no todas tienen que pasar por ahí. Porque como les decía, como hay diferentes tipos de supervisión, por aquí pasan las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones, pero muchas otras entidades no pasan por acá. Y aún así hay 173.285 que están registradas al 2021. Sin embargo, esto les quería comentar de manera anecdótica, desde el 2017 ha habido una caída del 30% en el número de ESAL y desde el 2020, o sea, en el último año, ha caído el 19%. ¿Qué es lo que sucedió? Que las entidades no lucrativas, no sé si eso pasaría en Venezuela en algún momento, fueron utilizadas como refugio para quienes querían evadir impuestos. Entonces simplemente pues creaban una fundación y a esa fundación le pasaban toda la plática, no tributaba y los dueños de la empresa pues generaban gastos en su contabilidad y simplemente no pagaban impuestos sobre los ingresos que transferían al otro lado. O sea que todo lo que eran retribuciones a los empleados o a los altos ejecutivos, todo eso pasaba por la fundación. Y la fundación pues no paga impuestos y de esta manera pues se escondían muchas operaciones que se pasaban por la ESAL para evitar que quedaran registradas como operaciones gravables, ¿no? Esto cambió desde la reforma tributaria que se hizo en Colombia en el año 2016 y por eso en el 2017 comenzó la desbandada de ESAL, porque entonces el gobierno dijo, ok, vamos a ver, si la ESAL no cumple estos y estos requisitos, entonces debe tributar y le puso tarifa de impuesto de renta. Entonces hay muchas ESAL que en este momento tienen que pagar impuesto de renta. La mayoría de ellas, pues que son reales, no pagan impuestos. Pero muchas que sí estaban escondiendo ingresos que les correspondían a las entidades lucrativas, pues sí pagan impuestos. Entonces comenzaron a acabarse esas ESAL y por eso la reducción tan grande. No sé si en Venezuela ha pasado algo así por el estilo. ¿Les ha pasado? Sí. Sí, Daniel, fíjate que tú decías que nosotros deberíamos ser una sola nación porque ocurren exactamente los mismos fenómenos y aquí precisamente hubo una reforma tributaria donde ese tipo de entidades también comenzaron a tributar. De hecho, tributan en este momento, podrán ser exoneradas de impuestos sobre la renta, pero deberán ir porque en principio estaban exentas, tal como lo comentas tú en ese caso, y ahora podrán ser exoneradas cumpliendo una serie de requisitos y una solicitud ante el órgano de administración tributaria nuestra, que es el CENIAT. Vamos exactamente en la misma línea de lo que comentas. Claro, es que eso era, como decimos en Colombia, una vagabundería eso, para evadir impuestos, crear una ESAL, una fundación, y todos los ingresos gruesitos pasarlos ahí y pues no tributa. Este cuadro es un cuadro real, digamos el cuadro oficial que publica Confecámaras en Colombia, y ustedes ven abajo que hay, el último renglón dice, las demás organizaciones civiles. Como decían ahorita, realmente las ESAL son organizaciones civiles típicamente. Y abajo dice demás organizaciones civiles y aparecen un total, ustedes ven, de 73.780. Entre ese número se estima, porque este es un dato del diario El Espectador, pero se estima que puede haber alrededor de 2.000 organizaciones religiosas. Este es un tema que en lo particular a mí me preocupa mucho. Las organizaciones religiosas tienen un poco control, como no mueven fondos públicos, entonces son fondos privados, no tienen auditoría pública,
pero por lo menos en el caso colombiano tampoco están obligadas a tener auditoría privada. Esto porque estas organizaciones no están clasificadas, o sea, se constituyen con una categoría especial, ¿cierto? Que son cultos religiosos. Entonces no son ni fundaciones. Entonces, las que sí están obligadas a tener auditoría son las fundaciones. Pero como estas no son fundaciones, son una categoría especial, esa no tiene auditoría. Entonces, a mí sí me preocupa el tema, y yo creo que este es un asunto que afecta a toda la región. Yo creo que toda Latinoamérica tiene el mismo problema. Esto se presta para cualquier tipo de manejos. Entonces uno ve algunos líderes religiosos que andan. Aquí hay uno, por ejemplo, que se le burlaban porque decía que tenía sus propios 12 apóstoles, porque andaba con 12 guardaespaldas. 12 guardaespaldas. Imagínense la cantidad de plata que mueve. Entonces uno ve que algunos líderes religiosos ni siquiera, por ejemplo, viven en Bogotá, sino que viven en Miami, en una casa, en un barrio donde viven, el sector donde viven las estrellas de Hollywood, ¿no? En el canal. Entonces uno dice, miércoles, ¿quién controla eso? ¿Quién controla el dinero que está dando la gente? Porque al fin de cuentas es la gente que está donando ese dinero. Entonces, obviamente que debe impulsarse la libertad de cultos, pero debe haber control. Estados Unidos, por ejemplo, el Estado hace auditoría a las confesiones religiosas. Hace auditoría. ¿Por qué? Pues porque mueve fondos del público. Y esos fondos deberían estar controlados, ¿no? Estamos mencionando también la regulación en el caso colombiano, por ejemplo, que es muy, muy poca. Dice que deben llevar contabilidad, deben consolidar estados financieros si hay que hacerlo. Y en el caso de las fundaciones, corporaciones y asociaciones, pues dice que deberán ser sometidos a una auditoría financiera. Pero, como digo, en esa categoría, pues hay entidades muy específicas. Entonces, si alguien quiere crear una entidad que no tenga esos requisitos, pues no la llama ni fundación, ni corporación, ni asociación. Y de esta manera, pues no tendría problema de someterse a eso. Y en Colombia, pues también sacamos una orientación técnica. En su momento digo que sacamos, porque fue cuando estuve en el consejo, y esa orientación, pues fui el ponente de ella. Fue una orientación específica para ESAL, basada en las prácticas internacionales, especialmente Australia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, que son como los más desarrollados en este manejo. Esto es más o menos la respuesta de esa pregunta, mi querido colega. Bien, no, muchísimas gracias. Mire, vamos a darle paso al segmento de conversar con la audiencia. Para eso tenemos a Carlos Sánchez allí ya preparado para que nos cuente qué está pasando en el chat de YouTube. Adelante, Carlos. Bien, gracias, Luis. Bueno, este chat está muy bueno. De hecho, hacen acotación, doctor, dicen que pareciera que usted estuviese describiendo una situación que está ocurriendo en Venezuela. Porque muy lamentable pues que esta persona jurídica haya sido desvirtuado su finalidad para lo cual debía ser creado. Pero hay ahí en el chat un intercambio de opiniones bastante importante, porque en lo que es el concepto como tal, fíjate que hacen referencia, y aquí Norelis me va a ayudar un poquito, yo de todas maneras tengo algo por ahí. El artículo 20 del Código Civil venezolano establece que sí, se pueden realizar ese tipo de asociaciones, ¿verdad? Y hace referencia a 4 aspectos fundamentales: el artístico, el científico, el literario o de beneficio social, ¿no? Es lo que reza el artículo. Más sin embargo, José Antonio Civira, un gran amigo de allá de Lara, saludos, hace referencia a que fiscalmente tienen que cumplir los mismos deberes formales que una persona jurídica. Incluso tenemos en nuestro país, doctor, una figura que se llama contribuyentes especiales, y hay muchas entidades, o muchas ESAL, que son nombrados contribuyentes especiales.
Entonces, de verdad que hay un intercambio bastante importante y llama la atención la similitud de la situación con esa persona jurídica como tal, que es la fundación, la asociación, que con el caso colombiano. Y cuando usted hizo referencia al año 2017, los tributaristas dijeron, con razón. Porque casualmente la reforma del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, hay una reforma que data sobre esa fecha. Pero mira, muchas preguntas que hacen algunos de la audiencia. Una fue si debe declarar el IVA informativo. Ya de una vez en el chat algunos tributaristas le manifestaron que tiene que cumplir con los deberes formales de ese contribuyente, como contribuyente del impuesto, ¿no? Y hablan incluso sobre procesos de revisión de control interno de la GESAL. O sea, algo bien, o sea, la similitud a una persona jurídica, comercial, vamos a llamarlo de esta forma, se le aplican los mismos procedimientos de revisión. Pero mira, voy a aprovechar, Luis, para saludar a unos amigos que están por acá. Mira, ellos son asiduos oyentes. Mira, Noreli, te mandan saludos y un gran abrazo. Así que bueno, doctor, nosotros aquí en Venezuela también la queremos mucho. Bueno, José Sibira, Susana Apóstol, Alejandro Venezuela, su contralor de la Federación, Mayrobi Martínez, la vicepresidenta del Colegio de Falcón, Clondi García, otra amiga de Lara. Un saludo, Clondi, para ti. La licenciada Raiza Blanco, la secretaria de Finanzas del Colegio de Distrito Capital. La licenciada Soledad Moreno, integrante del Tribunal Disciplinario de Carabobo. Y bueno, mire, Erika García, un gran abrazo, Erika, saludos. Gilberto González, pues imagínense, nuestro gran amigo, siempre participando, por cierto, hizo una intervención bastante importante en el chat. Y Luzmar Balsa desde allá, desde Acarigua. Un gran abrazo para todos. Y bien, bueno, seguimos aquí. Cualquier cosa les sigo contando cómo está esto, porque esto está bueno en el chat. De verdad, gracias, Carlos, por ese reporte con la gente que se conecta en este momento. Si hay alguien conectándose en este momento, por favor, y no está suscrito al canal, recuerde suscribirse al canal y darle manito arriba para poder rankear estos videos en esta red social llamada YouTube. Noreli, si tienes algo más que compartir con nosotros en esta primera parte antes de hacerle la siguiente pregunta al doctor, adelante. Gracias. Fíjate, tenemos que hacer una distinción en que el hecho que una entidad, y aquí aprovecho de saludar muy especialmente a todos los colegas que comparten todo mi afecto, pero debo mencionar a uno en particular porque fue con quien compartí el trabajo de la GESAL, que es Susana Apóstol. ¿Qué tenemos allí? O sea, nosotros tenemos que tener claro que la clasificación desde el punto de vista tributario no está mirando si persigue fines de lucro o no, porque tenemos el caso muy, muy emblemático que tenemos personas naturales que son sujetos pasivos especiales. Entonces, el enfoque que buscamos con este programa de hoy es el enfoque hacia la entidad como ser económico, como ente económico, y no el enfoque de esa entidad a la luz del órgano tributario. Obviamente el órgano tributario, siempre lo hemos dicho, tiene un enfoque de recaudación para contribuir a los gastos públicos. Y entonces ahí hay unas clasificaciones muy particulares que pudieran no estar necesariamente en línea con lo que pudiera ser la teoría económica o la teoría financiera que maneja nuestro gremio. Ya los colegas tributaristas que están en el chat pues ya hicieron suficiente comentario en relación con eso. Pero indudablemente lo que hace por natural el orden, el cumplimiento, el soporte es la exigencia tributaria, y por eso es que siempre nos vamos hacia allá. Entonces,
no le vemos como en principio, la vida propia a la importancia de la información financiera, y es lo que se está buscando con este trabajo a nivel internacional, porque esas entidades, por el hecho de que no distribuyan, si utilizáramos esa característica como la más emblemática de distinción entre una con fines de lucro y otra sin fines de lucro, el hecho de que no retribuyan ganancias o dividendos a quienes son los aportantes, no significa que no van a hacer transacciones, y que la diferencia entre su entrada por la prestación de servicio por la venta de un bien y el costo que incurren para cubrirlo no tenga una diferencia positiva. No quiero llamarla ganancia, no quiero adelantarme a lo que de seguida muy seguramente Daniel nos va a comentar dentro de lo que es el proyecto que está, pero es importante que la audiencia separe un poco el tema tributario, porque queremos enfocarnos hacia el tema financiero de este tipo de entidades. Sí, Nore, y precisamente aprovechando esa reflexión que haces, quiero preguntarle al doctor entonces, se dice que la contabilidad es una sola. ¿Qué diferencias con el sector real justifican una normativa especial para la presentación o la preparación de información financiera de la GESAL? Ahí se la dejo. Adelante. Claro, aquí he listado algunas, ¿no? Como decían ahorita, pues las entidades lucrativas, las entidades no lucrativas no quiere decir que no van a dar un excedente. Claro que dan un excedente, pueden dar un excedente, puede que no lo den, pero ese excedente no va a parar a manos de ningún inversionista, porque no hay inversionista. Entonces, algunas de las que podemos encontrar son estas. Los fondos y valores, por ejemplo. Los fondos y valores que tienen una entidad lucrativa, solo por vía de excepción, tienen restricciones o condiciones especiales. Digamos, por vía de algunos contratos que las tengan, o por ejemplo, si tienen activos en prenda o activos hipotecados, etcétera. Pero digamos que ese no es el común, el común de la actividad de una entidad lucrativa, sino es más bien algo más bien residual, algo tangencial. En cambio, ese es como el pan de cada día de una no lucrativa, ¿sí? Porque en muchos casos, especialmente en las fundaciones, los que llaman en inglés los charities, que son las fundaciones que son para ayuda humanitaria y social y esto, de este tipo, las donaciones están restringidas, porque las donaciones tienen condiciones de cumplimiento. Entonces, la entidad, si no utiliza los fondos para lo que le dijeron que los utilizara, es probable que tenga que devolverlos, o pierda ayudas posteriores. Entonces, sí hay una gran cantidad de fondos restringidos. Es muy frecuente que eso suceda. En el caso de las cuentas por cobrar, tenemos un problema que requiere mucho criterio profesional. Y yo siempre pongo este ejemplo. Imagínense ustedes una comunidad religiosa, ¿cierto? Una iglesia, cualquiera que ella sea. Resulta que el dirigente, el líder de esta iglesia, quiere construir una sede, porque la iglesia se está reuniendo, por ejemplo, no sé, en una bodega que le prestaron. Y entonces él dice, bueno, feligresía, vamos a empezar una campaña de recolección de fondos para construir una nueva sede. Voy a pasarles unos sobrecitos donde usted va a poner cuánto dinero se compromete a dar para este proyecto. ¿Sí? Y de pronto él hace una apelación muy, muy convincente, y pues todos los feligreses se conmueven y deciden donar u ofrendar para este proyecto. Y les pasan el sobrecito, y entonces ahí dice, nombre fulano de tal, me comprometo
a dar tanto, ¿sí? Y las fechas serían tales. Si hiciera eso, en términos de una entidad lucrativa, uno diría que hay un compromiso de pago de esa persona. Pero en una no lucrativa, ¿qué pasa si la euforia del evento ¿cómo me voy a comprometer esta cantidad? No. Tenemos unos detalles técnicos con el audio escucha del doctor. No. Entonces ahí voy a apagar la pantalla a ver si mejora. Ok. Me está... ¿Cómo estamos? ¿Mejor o no? Ok, sí, mejor me toca apagar la imagen porque, como les decía, aquí es complicado. Entonces, el ejemplo que estaba poniendo, de paso me toca volverles a compartir, ¿cierto? A ver, esto se me perdió aquí. Por acá. Entonces, estaba diciendo que en este ejemplo, ¿qué pasaría si incluso esa persona hubiera firmado, por decir algún pagaré? ¿Podría la iglesia ir y ejecutarlo? Pues uno diría jurídicamente sí. Pero fácticamente, ¿podría hacerlo? Pues yo no conozco ninguna iglesia que ejecute a los fieles porque no dieron una ofrenda. Activos especiales que no son típicos de una entidad lucrativa. Esto porque, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolle la entidad, pues hay muchos activos que son donados por terceros y en muchos casos pues también hay donaciones, hay que decirlo, porque tienen beneficios tributarios. Entonces, pues también las empresas hacen donaciones a entidades no lucrativas por beneficios tributarios y entonces esos activos entran a la entidad, pero no tienen contraprestación. Entonces viene otro problema con la medición de esos activos. En el pasivo, debido a que se reciben fondos y esos fondos tienen que cumplir condiciones, en muchos casos el dinero no puede ingresar directamente al ingreso, pero dependiendo del tipo de sistema contable, algunos lo entran al ingreso o lo entran al patrimonio, cuando realmente no ha cumplido los criterios técnicos para que sean ingresos. El otro problema es, bueno, problema no, sino particularidad, es cuando hay derechos reembolsables a los afiliados o asociados, que puede suceder también en algunos tipos de entidades. Esos derechos reembolsables llevarían a cambiar un poco la estructura del balance para mostrarlos de manera más evidente. Y el otro problema, que sí lo considero un problema, es el concepto de patrimonio. Lo discutíamos hace un par de años en el SMEIC, el grupo que apoya al IAS Vilaní para las pymes, porque se tocó este tema del concepto de patrimonio en una ESAL. Y la verdad es que, a mi modo de ver, de acuerdo con la definición que está en el marco conceptual y que está en la NIC 1, el patrimonio es el residuo que pertenece a los inversionistas. Y aquí no hay tal residuo que pertenezca a ningunos inversionistas. Entonces, la pregunta sería, entonces bajo ese punto de vista, un ESAL no tiene patrimonio, porque todo sería un pasivo, ¿cierto? La consulta que le hicieron al IASB y que se discutió en el SMEIC es, claro, no era para una entidad no lucrativa, sino lucrativa, sino que en sus estatutos esa entidad tenía una cláusula que decía que al liquidarse, los remanentes irían a parar a una fundación de beneficencia. Entonces la pregunta era, ¿ese dinero se considera patrimonio o se considera un pasivo?
Y ahí hubo una discusión fuerte en la que finalmente pues yo no estuve de acuerdo con mis compañeros del SMEI, porque en mi opinión eso sí debería ser patrimonio, porque es remanente. Otra cosa es que al final, cuando se liquida la entidad, pues ese remanente tome otro destino. Pero yo les decía, si eso no es patrimonio, entonces una ESAL no tiene patrimonio. O sea, una ESAL no tendría activo neto. Una ESAL, el activo neto sería cero, ¿sí? Porque la ESAL, si se liquida, ¿a dónde van a parar los remanentes? Necesariamente tienen que ir a parar a otra ESAL. No tiene otra opción. Eso no va a parar a ninguna entidad lucrativa ni a ningunos dueños, sino a otra ESAL. Entonces, bajo ese punto de vista, el concepto de patrimonio, que más bien es activo neto, pues no existiría. Ahí tenemos entonces una diferencia grande en cuanto a la esencia contable. Entonces, en conclusión, todo lo que son ingresos sin contraprestación, activos sin contraprestación, aportes condicionados y una particularidad de la estructura del activo neto hace que cuando uno mira el marco conceptual, de pronto queda patinando en esos temas en relación con el manejo que tienen las NIIF para entidades lucrativas, porque pues no están hechas para entidades no lucrativas. De paso, vale decir que el IASBI no ha querido trabajar ese tema, porque dice que pues por sus estatutos su objetivo central es el mercado de capitales, y tienen toda la razón, ¿no? Esto es todo lo contrario a mercado de capitales. En esencia, nosotros tenemos esto, mire, cuando uno está hablando de una lucrativa, uno tiene accionistas, ¿sí? Accionistas, y tiene clientes, y tiene proveedores. Pero es que aquí son aportantes, donantes, afiliados, usuarios de los servicios, si es que es ese tipo de entidad. El centro de la información para los usuarios está en función de saber qué pasa con esto, no en función de saber qué pasa con la gestión económica, sino más bien con la gestión social o con la gestión que es el objeto de la ESAL, ¿de acuerdo? Para una ESAL, lo que se llama en inglés es stewardship, que realmente no he podido encontrar una traducción exacta de esa palabra en español, porque es muy difícil lo que quieren decir los gringos con ese término, pero es como es la responsabilidad administrativa, más o menos podríamos decir. Mientras que en una entidad lucrativa, pues es la toma de decisiones económicas, y eso hace una diferencia muy grande para este tipo de entidades. Bien, doctor. Sí. Carlos, ¿qué tienes por allí? Bien, mira, fíjate lo siguiente, ¿no? Yo estoy escuchando lo que está comentando el doctor. Voy a sumar algo que se comentó en el chat, ¿no? Que la ESAL no se mide por la cantidad del excedente de los fondos menos la aplicación de dichos fondos, sino se mide por la cantidad del beneficio que presta, para lo cual fue creado exactamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, doctor, todo este mar de vamos a llamarlo así, que cada quien tiene su vertiente con respecto a lo que es el aspecto financiero de la ESAL, a mí me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué pasos se han dado a nivel internacional para estandarizar esa información financiera? ¿Qué se ha hecho a nivel internacional? La verdad es que a mí me sorprende lo nuevo que es esto, porque pues las ESAL no son nuevas, ¿no? Miren ustedes que yo no sé en el caso venezolano, pero en el caso colombiano aparecen las entidades sin ánimo de lucro en la Constitución de 1886. O sea, desde el siglo XIX ya existen. Están definidas ahí como sociedades civiles, igual que pasa en Venezuela. Pero están definidas y dice que se dedican a labores de caridad y, en fin, claro, era una cosa más restringida que ahora, pero ya existía el concepto. ¿Cómo es posible que haya habido normas internacionales de información financiera, incluso para pymes, y no haya habido una norma internacional para ESAL
a pesar de que cada día toman más fuerza. Esto me llama la atención, me parece bastante paradójico que sea así. Y es nuevo, miren ustedes que los esfuerzos internacionales importantes apenas empezaron en 2014. Se creó un comité que se llamó el Consultative Committee of Accountancy Bodies, que fue creado en Inglaterra, donde participaba el CIPFA, que hoy en día es el que lidera el proyecto que se está desarrollando, pero también el ACA, que ustedes seguramente lo han oído nombrar mucho, el ICAO, que también es muy conocido, el Chartered Accountants of Ireland y el ICAS. Estos organismos desarrollaron una encuesta que se hizo en 2014, un estudio integral internacional, donde había muchas preguntas, pero rescato esta. ¿Sería útil contar con un estándar internacional para la contabilidad de la CESAL? El 71% contestó que sí. Es decir, existe un apoyo evidente hacia la estandarización internacional. Pero esa encuesta quedó ahí. Yo lo recuerdo muy bien porque esta encuesta se presentó en el Congreso Mundial de Contadores del año 2014 en Roma, donde casualmente estuve. Y recuerdo cuando la presentaron y ahí intervinieron algunos expositores de este tema de varios países, de Suiza, de Japón, de Reino Unido. Y el asunto quedó ahí. A los 2 años, al año 2016, un par de años después, en una reunión del IFAS, el presidente del IPSAS-B, que es el órgano emisor de las NIC del sector público, ¿verdad? Las NIC-SP, las IPSAS, él propuso en la reunión del IFAS crear un grupo de investigación para ESAL y ahí fue donde se creó ese grupo. Apenas ahí empezó. Como resultado de ese grupo es que hicimos esta encuesta, la encuesta latinoamericana. Y yo les quiero mencionar muy brevemente los resultados de esta encuesta porque es bueno que ustedes la sepan. Creo que no hay ningún otro estudio como este. No conozco ninguno. No sé si alguno de ustedes ha visto algún estudio parecido, pero yo no he visto ningún estudio, ninguna encuesta. Además porque es que nosotros, como decimos en Colombia, la hicimos con burro amarrado, ¿cierto? Porque yo no sé si ese término lo usan en Venezuela también. con burro amarrado porque teníamos Glenif y usamos Glenif para eso. A través de Glenif, fueron como los resultados generales. La mayoría acepta que las ESAL deberían seguir estándares internacionales. La pregunta no era si eran NIF, sino estándares internacionales. Y 64% opinó que sí. Pero hay un amplio acuerdo en que los donantes o aportantes valorarían cuentas preparadas bajo normas internacionales. Ahí sí. Digamos que en el otro está un poquito regular, aunque hay mayoría, no es una mayoría muy contundente. Sube la mayoría cuando hablamos de si los aportantes, que son como el equivalente a inversionistas en el sector real, apreciarían que hubiera estados financieros, información financiera preparada bajo estándares internacionales para ESAL. La mayoría considera que deberían estar disponibles los estados financieros para cualquiera, el 83%. Fíjense lo curioso. Ustedes van a una sala que les den los estados financieros y les cuento a ver si se los dan tan facilito. Aquí ni de vainas. Y si van ustedes a una iglesia, peor. No es que yo tenga nada contra las iglesias, porque yo también creo en Dios y todo esto, pero y soy practicante, pero sí del manejo financiero y eso sí me parece que está muy, muy, muy atrasado. Sobre esto. Y además, pues hablan de que esos estados financieros son claves para la transparencia, el 95%, eso es casi todo el mundo, para la buena gestión también, el 94%. Y la comparabilidad entre países, dicen que es dentro de los países el 74%, pero curiosamente apenas un poco más de la mitad cree que sería importante que hubiera comparabilidad internacional, y esto es lo que me llama la atención. Dentro de la misma región latinoamericana, como que no está muy vendida la idea de que tengamos estándares internacionales
para que haya comparabilidad de los estados financieros entre entidades no lucrativas. A mí eso me parece que no está bien, porque hay muchas entidades no lucrativas transnacionales y no tienen en este momento comparabilidad. Este es la portada de la encuesta que se hizo allí. Estos son los países que participamos en esa encuesta. Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Claro, nos faltaron países allí, pero creo que los países más importantes de la región participaron en la encuesta. Esta encuesta se estructuró con 23 preguntas y ahí se hicieron preguntas sobre el régimen jurídico, el régimen de supervisión e impuestos, el regulación contable, información financiera y responsabilidad social y auditoría. Y solo les voy a presentar las conclusiones sobre el tema del régimen jurídico. En el 100% de los países encuestados existe una clasificación legal para ESAL. Son personas jurídicas. Y existen normas específicas para su constitución, gobierno y disolución. Eso sí existe. Digamos lo genérico, ¿cierto? ¿Qué puede ser una entidad no lucrativa? ¿Qué obligaciones tiene? Tiene que escribirse en tal lado, eso sí hay. En el 70% de los países no es posible la transformación social. Es decir, no es posible que una entidad lucrativa se pueda transformar en ESAL. O al revés, que una ESAL se pueda volver una entidad lucrativa. En el 30 sí se puede. Lo pueden hacer por escritura pública o por documento similar. Es curioso esto. Fíjense que ahí tenemos una divergencia importante. Se puede volver una ESAL, una entidad lucrativa. En Colombia ocurrió por vía de excepción con los clubes de fútbol. Porque los clubes de fútbol eran todos corporaciones sin ánimo de lucro. Pero eso se prestó para cualquier cantidad de manejos turbios y entonces se obligó a que se volvieran sociedades anónimas. El problema es que las volvieron sociedades anónimas comunes y eso es muy pesado. Entonces algunos clubes al volverlos sociedades anónimas se reventaron, pero ya no pueden ser fundaciones o asociaciones o cosas de ese estilo, pero fue una cosa vía excepción, de manera normal no se puede. En cuanto a impuestos y supervisión, ¿hay alguna superintendencia o algún órgano estatal que vigile las ESAL? En el 80% de los casos sí, en el 20% de los casos no. Eso en lo particular me sorprendió porque aquí tenemos deficiencias de supervisión, pero parece que no fuera ese el común denominador de la región. Está repartido el efecto de impuesto. En la mitad pueden ser sometidas a impuesto de renta, en la otra mitad no. Aquí vemos, perdón, en 8 de los 10 países que se encuestaron, hay algún tipo de órgano que vigila. De estos 8 países, hay 3 que tienen una superintendencia o entidad similar para todas las ESAL, pero básicamente desde el punto de vista tributario, que no tiene que ver realmente con este tema, que es el de información financiera. En 4 países la supervisión es para entidades cooperativas o similares y servicios públicos, pero esas entidades, digamos, es discutible si son en esencia ESAL o no. El sector cooperativo tiene muchas particularidades y digamos que las cooperativas tradicionales que conocemos, en mi opinión, creo que no alcanzan a cumplir el criterio de ESAL. Tienen unas particularidades que los hacen distintos de ambos grupos. Están como en un limbo, ¿cierto? En 8 de los 10 países deben enviar estados financieros al supervisor y en 5 de los 10 países no están sometidos a impuesto de renta o similar. En los 5 restantes sí lo están. Como ustedes ven, la divergencia de regulación es bastante grande. En lo contable, el 80% están obligadas a llevar contabilidad. En el 20% restante hay que cumplir algunas condiciones para estar obligados. En 6 de los 10 países no hay un régimen especial. Deben llevar contabilidad bajo las normas de entidades lucrativas. Y fíjense que esto ya genera de por sí un problema, como estaba mencionando hace un ratico. Y en las 4 restantes manejan un modelo propio. En el 100% la información se usa para créditos, para proveer fondos o para firmar acuerdos.
En 7 de los 10 países hay un régimen sancionatorio por no llevar contabilidad, que generalmente es multas. En tratamientos contables especiales, en 4 de los 10 países no existe regulación explícita para ESAL. En los restantes hay una diversidad de métodos, método del diferido, método de contabilidad de fondos, el tratamiento de contribuciones como ingreso pasivo o patrimonio, tratamiento de fondos con restricciones, de fondos con condiciones, de aportes y donaciones, de excedentes y reservas o de tratamiento de partidas financieras es diverso. Como ustedes ven, esto es una torre de Babel. Esa es la realidad. Y en cuanto a responsabilidad de información de responsabilidad social, en 7 de los 10 países, las ESAL están obligadas a presentar estados financieros. En 5 no están obligadas a presentar información especial para el cumplimiento de sus objetivos, cosa que es contraproducente. Y en el plano de auditoría y el control, ustedes ven que solo en 4 países están obligadas a tener auditoría externa o equivalente, de acuerdo con algunas condiciones particulares. En 2 no, pero puede ser voluntaria. En 2 países están obligadas y en 2 no lo están. En los países donde se realiza una auditoría, pues se utilizan las NIE. La conclusión general que uno saca de esta encuesta es que la definición varía mucho de país a país. Las normas contables son muy disímiles. Más de la mitad no tiene régimen especial. El objetivo de la supervisión es fundamentalmente fiscal. El régimen fiscal también varía mucho. No se observa el cumplimiento de objetivos de ESAL como elemento básico de la supervisión. Y en casi la mitad de los países no hay reglamentación sobre una auditoría. Como ustedes ven, pues realmente sí estamos en pañales en este tema. Y por eso nosotros recomendábamos que se preparara un marco conceptual para la información financiera, para ESAL, estándares típicos para ESAL sobre algunos temas que son particulares, porque el impacto socioeconómico pues es bastante grande para las ESAL. No sé si terminamos o nos falta un pedacito, porque quisiera hablarles muy brevemente sobre el proyecto IFR for MPO. Sí, bueno, realmente yo le iba a preguntar precisamente vamos a decir, para que amplíe un poco la información acerca del proyecto, que entiendo que es una de las primeras normas, por no decir la primera, en materia de reporte de información financiera para las ESAL. Entonces, quisiera que nos diera un poco más de información. Yo creo que aquí la reflexión es que los colegas que están viendo o que estamos presenciando este programa en vivo, vamos a tener que verlo y volverlo a ver por la cantidad de información que usted nos ha traído en este instante. Sí. y que entiendo que el proyecto emitió el documento el 28 de enero, o sea, eso está caliente en este momento, así que adelante y amplíenos esa información. La verdad es que me llamó la atención que me propusieras este tema, porque justamente está, como dices tú, caliente, está en pleno desarrollo, y sí quisiera que los colegas venezolanos se sumaran a esta iniciativa, porque es la única iniciativa que ha habido en la historia. Esto es histórico. Es la primera vez que hay una iniciativa de estándar internacional para ESAL. Eso no lo había habido nunca. El proyecto se llama IFR for MPO, que significa información financiera internacional para entidades sin ánimo de lucro. Eso es lo que significa IFR for MPO. Entonces, el 4 es para. Te contesto la pregunta que tenías. Realmente es un proyecto que tiene 2 grandes impulsadores. Les cuento así muy sumeramente para que ustedes estén enterados del alcance y la envergadura que tiene. El impulsador técnico y el impulsador financiero. El impulsador técnico es el CIPFA. El CIPFA es como digámoslo así, una especie de colegio de contadores del sector público de Inglaterra, el Reino Unido, pero que además es el que responde por la regulación contable de las entidades de caridad del Reino Unido, como les decía, los charity que llaman allá. Pero como regulador de entidades no lucrativas, era el órgano más apropiado para dirigir este proyecto. El coordinador del proyecto es justamente Ian Carruthers, que es el presidente del IPSASB. A la vez es el que está coordinando este proyecto. Y
tiene dos órganos técnicos, uno que se llama el TAC, el Technical Advisory Group, del que hago parte, está conformado por representantes de los 5 continentes, y estos representantes son todos pertenecientes a emisores o a órganos regionales. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un representante del PAFA africano, hay representantes de los contadores de Australia, del Instituto de Contadores de Nueva Zelanda, también del Japón, de Europa, de Inglaterra, de Estados Unidos, del FASB. De hecho, el líder de contabilidad para entidades no lucrativas del FASB es el que es miembro del TAC. Y también está el Instituto Canadiense de Contadores. Así que tenemos representación de los 5 continentes. El más flojo del grupo pues soy yo, porque los demás son personas de muy alto nivel. De verdad que es un grupo muy técnico, y ese es el que redacta, digamos, el documento, que ya está redactado. Es un documento robusto, tiene 280 páginas, muy bien sustentado. Hay un staff técnico, por supuesto, del proyecto, y el staff técnico pues elaboró el borrador. El borrador pues lo discutimos en el TAC y salió ya la versión para discusión pública, siguiendo un proceso muy parecido al que tiene el IASB, muy parecido. Y hay otro grupo técnico que se llama el PAC, que es el Practitioners Advisory Group, que está conformado por profesionales que están ejerciendo en el sector no lucrativo, también conformado por miembros de todos los 5 continentes. Ahí en ese PAC hay un par de miembros de Brasil, no recuerdo si hay alguien de México, y creo que no hay nadie más. Y hay unos digamos, funcionarios impulsadores que se han llamado los country managers. En Latinoamérica no hay sino 2 country managers, uno en Brasil y otro en Colombia. En Colombia se hizo el 20 de enero un evento de lanzamiento del documento de discusión, y los documentos tienen más o menos la misma categorización que el IASB. Es decir, primero hay un documento de discusión, de ese documento de discusión se pasaría a un borrador, y del borrador al estándar. Y tenemos también una financiación que es dirigida por una fundación que se llama Jumentum, una fundación norteamericana que tiene presencia en todo el mundo, pero que especialmente tiene mucha influencia en África. Y hay una persona que coordina toda la parte logística de Jumentum, desde Jumentum, para el proyecto. Y los fondos hasta ahora han sido puestos por la Fundación Ford, que ustedes saben que es una fundación muy grande a nivel mundial, que ha puesto pues fondos hasta ahora para poder desarrollar el proyecto, pero por supuesto que el proyecto necesita más fondos. Por lo pronto les cuento una cosa que está en desarrollo, y que les cuento porque pues también soy miembro de la Junta del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, que está apoyando este proyecto y está haciendo la traducción al español del documento de discusión. Ya se ha avanzado en esto, esperamos tener ese documento a más tardar para el mes de abril, porque el cierre de la discusión es el 30 de junio. El GLENIF se ha vinculado a este proyecto. Creo que Norita, no sé si lo han hablado ya, se va a crear un GTT especial para este proyecto, para discutirlo en la región y generar un documento de respuesta al documento de discusión, que, como decía el colega Luis, está puesto en la página web que se llama así, www.ifr4mpo.org. En esa página web está el documento, ustedes lo pueden bajar, está mucha información sobre este proyecto, porque al igual que el IASB, todas las reuniones son públicas, exactamente lo mismo, los documentos también son públicos, y toda la información está allí para los que quieran accederla. Y pues digamos que también como fuente técnica es importante este documento, porque digamos que de alguna manera reúne el estado del arte de este tema en ese documento, porque hay bastante información sobre las prácticas que hay actualmente, etcétera,
sobre este tema. Este documento tiene dos partes, una parte A que es general y una parte B que es técnica, y que la idea pues es que aquí sí sea respondida por contadores específicamente, porque son preguntas ya sobre manejo técnico particular de la CESAL. Les quería decir que para generar esta iniciativa, la base fue esta encuesta en línea que se hizo, y encontramos respuestas distribuidas de esta manera. Como ustedes ven aquí, en América tenemos el 10%, pero pues hay que tener en cuenta que aquí América está completa, e incluye Estados Unidos y Canadá, así que Latinoamérica está bastante quedada. Y los objetivos del TAC son estos objetivos que vemos acá, pero en general el objetivo es prácticamente producir un estándar que se basa, esto es importante saberlo, ustedes lo van a ver según en el documento, pero les cuento que el punto de partida es la NII para las pymes, pero no sigue al pie de la letra la NII para las pymes, es el punto de partida. Lo que se hizo en el TAC fue discutir cada uno de los elementos de la NII para las pymes y decir si estamos de acuerdo con esto o no, y en muchos casos decimos no aplica. Entonces, ¿qué vamos a usar? Y ahí usamos otros referentes supletorios, las NII completas y las IPSAS, porque las IPSAS en el sector público hay muchas cosas que pueden también ser útiles para las no lucrativas. Por ejemplo, todos los ingresos sin contraprestación son típicos en el gobierno, y eso es más o menos la misma aplicación que se hace en entidades no lucrativas. Ese es más o menos el vistazo general, mi querido colega, aunque por supuesto he andado como una locomotora, pero es que nos comimos ya media hora más del tiempo destinado. Qué pena. Discúlpeme la cantidad de verborrea que utilicé aquí, pero el tema es bastante extenso, ¿no? No, de verdad, muchísimas gracias, doctor, por este tiempo que usted nos ha dedicado. Siempre nos pasamos unos minutos, y eso es producto pues de la dinámica que usamos. Carlos, dime qué ha pasado en el chat, y si no, ya para ir cerrando el programa. Bueno, mira, Luis, en el chat de verdad, y quiero tomar esto como una especie de reflexión. Qué buena noticia nos ha traído el doctor Daniel Sarmiento, porque en el chat se nota la gran confusión que existe en el manejo de la información financiera de la GESAL. Entonces, que nosotros, que estamos acostumbrados a trabajar con normas, ¿verdad? Que le pedimos a nuestros clientes, a nuestros asesores, que tienen que estar en normas. Imagínense pues que vayamos a tener un instrumento que pueda regular la información financiera de estas instituciones. Y al inicio del programa quizás hablábamos de la parte de la iglesia, el doctor hizo acotación a algunos otros ejemplos, pero es que hay algo que se nos escapó. En el caso del sector primario, ojo, las asociaciones agrícolas fueron constituidas como asociaciones sin ánimos de lucro. Entonces, ni siquiera un plan de cuentas contable adecuado para poder manejar la información financiera tienen este tipo de asociaciones. Y estamos hablando de una actividad que viene de hace muchos años. Entonces, he ahí la importancia de este programa, doctor, y no se preocupe por el tiempo, porque yo creo que, verdad, es sumamente valioso la información que usted nos está trayendo hoy acá. De verdad que muchas gracias, Luis. Bien, Norelis, no sé si quieres aportar algo adicional. Sí, fíjate, dos cosas importantes que nos ha dicho Daniel, ¿no? Tenemos un proyecto porque nuestro modelo contable venezolano, fundamentado en los estándares internacionales, sigue lo que establecen las NIIF. Estas normas se podrán aplicar haciendo el cambio o la adecuación de los nombres de algunas cuentas, y ahí queda. Entonces, ratificando lo que decía Carlos, pues indudablemente que esto nos abre una opción de formalización de la información financiera de ese tipo de entidades, que no por no ser lucrativas no significa que no estén involucradas transacciones de una materialidad muy importante. El otro punto en relación con el documento, yo entré a la página del TAC
tal como lo comentaba Daniel, el documento tiene 2 partes y cada parte está siendo consultada con un plazo distinto. O sea, el primer plazo que nos mencionaba Daniel del 30 de junio es para la primera parte que él señaló. Y para la parte técnica, si mal no estoy, Daniel, es para septiembre. Pues interesante es que una vez que logremos el documento en español, está totalmente en inglés, que eso facilita más la participación de nuestros colegas, pues pudiéramos hacer algún tipo de plataforma como la que ya hemos aplicado antes, Luis, a través de nuestra federación virtual, para empezar a dar a conocer y que podamos contar con las inquietudes y las opiniones de distinguidos colegas que siempre tienen mucho que aportar y que ayudará a sacar adelante este proyecto que, como lo decía el artículo al que hice mención al inicio, es una deuda que tenemos para con el gremio y para con la profesión en general e incluso para con la misma sociedad. Daniel, de verdad que un placer en haberte oído y en haber disfrutado de esta presentación. Gracias, Luis, gracias al directorio de la Federación por tenerme siempre presente en estos temas y bueno, seguimos, como dicen uno de nuestros tantos lemas, la inacción no es la opción. Y que viva las plataformas virtuales para seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, Noreli, siempre allí acertada con esos comentarios. Bueno, doctor, yo quisiera que nos diera su mensaje final por la noche de hoy y abierto ya la participación para una segunda edición, porque me están escribiendo por el WhatsApp diciéndome que se requiere una segunda parte para ver qué pasó con ese documento. Entonces, aquí lo que tenemos es que trabajar en la consulta, en ese proceso de ocultación que está en este momento, ese documento, y poderle aportar pues al TAC prácticamente nuestras consideraciones. Así que, doctor, una vez más, un mensaje final para esta noche. No me queda más que agradecerles a todos su deferencia, ese cariño, ese calor que ustedes transmiten, y de verdad que me siento muy y muy agradecido por la acogida que siempre me dan y el cariño que me ofrecen, y pues decirles que para el proyecto, para el TAC, sería muy importante que ustedes como confederación pudieran participar en la discusión, que ojalá pudieran responder el documento. Yo sé que es extenso. La primera parte creo que no es tan complicada de responder, así que les pido que por favor nos ayuden. Ahora, en cuanto a otra sesión, creo que otra sesión ya no sería tan general, sino ya sería un poco más de detalle técnico, porque sería más bien más de tipo formativo, porque sería más bien sobre algunos elementos, es decir, de desarrollar algunos de los elementos que mencioné de manera genérica, pero pues ya como más específicamente de la parte técnica. Pero saben ustedes que estoy a sus órdenes y siempre pueden contar conmigo en lo poco que les pueda colaborar. Muchas gracias por su atención y por su paciencia, porque esto resultó más largo de lo previsto, pero espero que los colegas que están por ahí conectados no se hayan ido durmiendo y que hayan ido cayendo uno a uno, sino que nos hayan acompañado hasta este momento. Muchas gracias por la invitación, de verdad que muy complacido, fue muy agradable, y una feliz noche para todos. Gracias, doctor. Bueno, de verdad, esas palabras, la cordialmente invitado permanente a este programa. Carlos, cuéntale al doctor cómo está eso en el chat y tu mensaje final por esta noche. Bien, bueno, doctor, en el chat le envían muchas felicitaciones. Lo más importante es que se ha generado esa inquietud, que es como que si alguien hubiese dicho, por fin nos escucharon,
¿no? Porque hay dudas, hay tantas dudas en lo que es la parte del tratamiento de la información financiera de la ESAL. Pero bueno, muchas felicitaciones. Norelis, pues, felicitaciones a Norelis, felicitaciones al directorio. Y este tipo de programas lo hacemos con esa intención, que nuestra colectividad gremial esté al tanto de todo lo que está ocurriendo con estos temas, tanto a nivel nacional como internacional. Porque, como lo decía Norelis, la virtualidad es una puerta más grande de lo que nosotros nos imaginamos a la información. Entonces, lo que tenemos que es sacar lo mejor de ella. De mi parte, doctor, pues un placer, honrado con su presencia virtual acá en nuestro país. Esperemos pues que las circunstancias nos permitan algún día volver o vernos cara a cara para pues felicitarlo muy personalmente. Pero muchas gracias, doctor. Un excelente tema. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y de verdad, bueno, mis palabras es de agradecimiento para todos los que a esta hora siguen conectados con nosotros y los que nos van a ver en diferido. Obviamente al doctor, mi palabra de agradecimiento, el doctor Daniel Sarmiento, la licenciada Norelis Pinto, gracias nuevamente por estar con nosotros. Para mí le enviamos un grato abrazo, un fraternal abrazo a el licenciado Jorge Gómez, que por asuntos familiares tuvo que retirarse, y a la licenciada Nancy Sánchez, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital. También le enviamos un fuerte abrazo desde esta tribuna por acompañarnos el día de hoy para hacer el homenaje póstumo a el licenciado Pedro Bottini. Bueno, de mi parte es decirles, todos tenemos que cuidarnos. Yo quiero agradecerle el esfuerzo que hizo el doctor Daniel Sarmiento, porque el doctor está saliendo precisamente de COVID-19, está saliendo de superar pues con mucho éxito ese virus que está a nivel mundial en esta época de pandemia. Gracias de verdad, doctor, por hacer el esfuerzo, y se me olvidó la frase, doctor, la que ustedes usan allá en Colombia. Esa frase que usted me dijo, que usted tiene... Ya estoy de pelea. Exactamente. Así es, estoy de pelea. De verdad que para nosotros es un gran honor haberlo tenido acá. Para todos ustedes, gracias. Quiero dejarles en la pantalla nuestro mensaje final de esta noche. Todo pasará. El COVID-19 también pasará, y todo el esfuerzo que estamos haciendo y que estamos realizando diariamente por enaltecer nuestra profesión y nuestro gremio, todo ese esfuerzo vale, porque somos un gremio de convicción, somos aliados para el desarrollo sostenible de nuestra nación, porque sencillamente los contadores públicos somos pieza clave para el desarrollo pues, de todas nuestras naciones. De verdad, de mi parte, muchísimas gracias, y atento a nuestras redes sociales, porque vamos a estar anunciando los programas del martes y jueves de la semana que viene. Atento a todos para que nos continúen allí en sintonía de su programa institucional Hablemos de. Muchísimas gracias. Como estamos todos en la pantalla, entonces nos despedimos con la manito y le decimos... Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Amén. 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 Gracias.